Una noticia, digo, negativa, preocupante, porque el INE confirmó que los ingresos de los chilenos siguen siendo muy bajos. Según su encuesta anual, durante el 2019, la mitad de los trabajadores ganó desde 401.000 pesos hacia abajo. Vamos a analizar en detalle esta cifra junto a Roberto Sá con peras y manzanas. Sí. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, como lo dices tú, es una mala noticia que viene a ratificar, a confirmar los bajos ingresos que tienen los trabajadores chilenos, y yo esto de inmediato lo conecto con lo que vivimos en la jornada de ayer. El plebiscito, el estallido social, la efervescencia social que se ha vivido en el último tiempo en Chile tiene mucho que ver con esto, con los bajos ingresos de los chilenos en un país donde además el costo de la vida ha subido mucho en los últimos años, con una salud que es cara, con arriendos que son caros, con viviendas que están cada vez más caras. El sábado en la noche aquí en Pera y Manzana explicábamos que pese a que las ventas cayeron durante esta crisis económica, los precios de las viviendas nuevas, de departamentos y casas, siguieron subiendo, que el transporte es caro, y ahí recordar los 30 pesos que fueron la chispita de este estallido social. Por lo tanto, esa conjugación de factores yo creo que tiene buena parte de la discusión social que estamos teniendo en este momento. Bajos ingresos y un costo de la vida cada vez más alto, un país que se transformaba en un país caro en Sudamérica, solo superado por Uruguay. Chile está en el segundo lugar. Vamos entonces con esta cifra que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, que es un informe de los ingresos de los chilenos que se hace todos los años, y en esta oportunidad corresponde al año 2019, Andrea, 2019, claro. Y que refleja que en el año 2019 la mitad de los chilenos ganó, la mitad de los trabajadores chilenos ganó 401.000 pesos. Esto es el ingreso mediano. ¿Qué significa entonces? Que la mitad de los chilenos ganó 401.000 pesos hacia abajo. Esta es la cifra, esta es la noticia, lo que viene a ratificar los bajos, los pocos ingresos que tienen los trabajadores chilenos y que, insisto, está muy conectado con el estallido social. De hecho, incluso, recordemos, Andrea, que producto del estallido social de hace un año atrás, hubo una organización que se llamaba 10X, que lo que buscaba era justamente reducir por lo menos a 10 veces en una empresa lo que ganaba el gerente, el empresario, el dueño con el mayor sueldo respecto del sueldo más bajo, porque esa brecha en Chile es muy, pero claro, muy alta. Que son topes que se usan en algunas empresas, las empresas B, por ejemplo, lo tienen dentro de sus políticas. Ahora, expliquemos un poquito, Roberto, lo que es la mediana, a diferencia del promedio, porque sabemos que los promedios pueden ser bien engañosos. Y por eso, muy buen punto, Andrea, y por eso colocamos la mediana, porque el promedio puede ser muy engañoso si hay personas que ganan mucho sueldo, porque el promedio de los trabajadores de poco más de 600.000 pesos de los ingresos en Chile. Claro. Pero la mediana es justamente eso, lo que te indica cuánto gana la gran mayoría de los trabajadores. Y según el INE, la mediana es que la mitad de los trabajadores gana de 401.000 pesos hacia abajo. Y hago otro link que también es importante. Fíjate que está súper cerca del ingreso mínimo. Exacto. Chile, que está por sobre en torno a los 350.000 pesos. Por lo tanto, es otro indicador más de los bajísimos sueldos que tienen los chilenos. Si lo hiciéramos en gráfico, Roberto, pondríamos una línea, ¿no? Con el que gana menos hasta el que gana más. Con todos los trabajadores, cortamos a la mitad, es como hacer un corte en la mitad, y ahí es 401.000 pesos. Significa que todo eso hacia abajo es la mitad de esos chilenos. Es una buena figura la que tú planteas, Andrea, también para graficar esto. Vamos con otra gráfica para ir desmenuzando esta noticia que ha entregado hoy el INE. Esto también es súper preocupante, porque estamos hablando del ingreso medio, y el ingreso medio o mediano, como estamos explicando, en el caso de las mujeres es aún más bajo. Si el promedio es 401.000 pesos, en el caso de las mujeres es 352.000 pesos. O sea, la mitad de las mujeres trabajadoras chilenas tienen un ingreso promedio de 352.000 pesos líquidos hacia abajo. Y en el caso de los hombres más alto, 506.000. O sea, la diferencia entre sueldos entre hombres y mujeres sube, pero además el ingreso mediano es una diferencia tremendamente importante. Entonces aquí otro elemento más que habla también de los problemas que estamos viviendo con unas mujeres que han sido muy complicadas por esta crisis económica actual. Vamos ahora con la otra gráfica. Porque, perdón, Roberto, para interrumpir algo ahí.
Esto es 2019. Tú Esto es del decías, año 2019. el sí. 2020 es cuando tenemos un impacto fuerte a raíz de la pandemia y es ahí donde el empleo femenino se ha visto especialmente dañado. Sí. Por lo tanto, esta Este cifra número podría ser peor, ¿no? Y la diferencia podría ser más amplia. Es un buen punto también. Este número podría, y todo indica en realidad, todo indica que va a ser el ingreso mediano de la mujer en el año 2020 va a ser mucho más bajo porque muchas de ellas se restaron del mercado, fueron despedidas, se restaron, no han podido regresar al mercado laboral, lo hemos dicho tantas veces por el tema de los niños en casa, que no están los colegios, los jardines, en todo. Vamos ahora con otra de las gráficas que hemos preparado. Esto también es un elemento súper importante, Andrea, y tiene que ver con la composición de este ingreso mediano de 401.000 pesos que hay en Chile. Porque también esta composición nos habla de ciertos elementos que yo creo que políticas sociales debieran atacar porque es tremendamente importante. Fíjate que de este universo de personas que gana de 401.000 pesos hacia abajo, prácticamente la mitad corresponde a mujeres, 48,8%. De nuevo, el factor mujer, Andrea. De ese universo de personas que tiene este ingreso mediano, 43,6% corresponde a trabajadores informales. Otro tema que hay que atacar en Chile es la informalidad. Si no hay trabajo, la gente está tomando trabajos informales, buscando una forma, poniendo el carrito, el sándwich, la venta de detergentes por Facebook, así. Pero lamentablemente esos son bajos sueldos, precarios, no tienen leyes sociales, no tienen AFP, no tienen salud, por lo tanto es complicado. Y otros de los vértices de esto, 10,8% son jóvenes entre 15 y 24 años, 10,8%, y un 25,6% entre 55 y más años. Por lo tanto, mira ahí cómo sectores puntuales que están en una situación muy compleja, muy delicada, mujeres, jóvenes, adultos mayores, como también están dentro de este grupo, de esta composición de los que ganan de 401.000 pesos hacia abajo. Vamos ahora con las razones de por qué en Chile tienen los bajos ingresos, y este es un elemento también muy importante en la discusión que vamos a tener de ahora en adelante con este proceso constitucional. Fíjate que hay varias razones. Por ejemplo, una de ellas es la baja sindicalización. Fíjate que el 12% de los trabajadores en Chile está sindicalizado. Y si hay pocos trabajadores sindicalizados, hay menor poder para negociar y por lo tanto buscar mejores sueldos. Otro de los factores tiene que ver con el poco crecimiento de la economía. Chile ya lleva muchos años con muy poco crecimiento. Si hay poco crecimiento, las posibilidades de que los sueldos suban se van estancando, porque cuando la economía crece harto, entonces viene la compañía de al lado, te viene a buscar, oye, Roberto, vente a trabajar para acá, voy donde mi jefe, no te vayas, yo te voy a subir el sueldo, y así eso le va pasando a todo el mundo. Cuando hay una economía que se está moviendo, que está creciendo, hay un mayor dinamismo y ahí entonces los sueldos van aumentando por esas mismas circunstancias. Aunque aún así, Roberto, y volviendo al análisis que tú hacías al comienzo, ¿no? De cómo esto está tan relacionado con lo que hemos vivido como país. La sensación de que ese crecimiento tampoco ha sido suficiente para mejorar los sueldos de todos. No, o sea, claro, que ese crecimiento no ha llegado a todos. Claro, incluso los mejores años de crecimiento. No es una razón en sí, pero si no tienes crecimiento tampoco tienes chances de subir los sueldos. Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Andrea. Y a eso, bueno, agregarle otros elementos más, como por ejemplo la poca calificación que tienen muchísima, una buena parte de nuestro mercado laboral. Ahí vamos al tema de la educación. Vamos con el que hemos preparado con esta gráfica, entonces con las razones que yo les decía: bajo crecimiento económico, mínima sindicalización, baja calificación, y yo he visto varios analistas que también ponen acá entre las razones la subcontratación. Esta ley o esta posibilidad que permite a las empresas subcontratar también ha sido un elemento que ha bajado los sueldos en Chile, ha significado una precarización. Así que todos estos elementos yo creo que van a estar en la discusión que se vienen, y ahí está también las razones por qué hay también una molestia con el sistema, o una molestia también con la política, con lo que se hace, con las empresas en general. Insisto, redondeando ya la idea, con bajos sueldos y con un Chile, con un país que está cada vez más caro, sobre todo en elementos tan sensibles como por ejemplo vivienda, salud, remedios, educación y transporte. Temas muy importantes que hay que conversar, ¿cierto, Roberto? Y por eso también interesante vincularlo con el momento que estamos viviendo y lo que se viene, el desafío que viene por delante para nuestro país. De todas maneras. Gracias, Roberto. Manzana, gracias, que estés Andrea, muy bien. Tardes. Buenas tardes.